más fuerte. Me pego como un imán, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. I wanna really, really wanna zig a zig, ah. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Yo tengo un amigo de nombre Jesús y voy caminando junto con su voz. A partir de este momento te presentamos Caminos de Esperanza. Te invita a escuchar la palabra de Dios, conducido por el pastor René Sotelo y la hermana Reyes, los días sábados de 12:30 a 13:30 horas y los días domingo de 12 horas a 14 horas. Dios tiene bendiciones para tu vida. Caminos de Esperanza. Escúchalo por acá, a través de AM970, Radio Guaraní. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace. Estimados oyentes, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Este es el programa Camino de Esperanza y le vamos a traer palabra de Dios, estaremos orando también. Escuchando también las canciones, escuchando música, pasar, ¿no es cierto?, un momento alegre con aquellas personas que están sintonizando Radio Guaraní de Curuzucuatí, así que nosotros estamos acá con la hermana Reyes, estamos con Adela también, mi hija, y está el señor operador, y bueno, entre todos vamos a estar trabajando para la obra de Dios, porque este es un trabajo que, bueno, hay que hacerlo y alguno lo tiene que hacer y lo que Dios elige, y bueno, elige, así que vamos a estar haciendo una oración, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que ya en este año estamos teniendo de parte de Dios. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús y te rogamos, querido Dios, que tú bendiga a todos aquellos que están sintonizando esta radio en algún lugar. Señor, tú estarás bendiciendo, contestando nuestras peticiones para que aquellas personas que tengan alguna necesidad puedan comunicarse. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. En esta hora bendice a las hermanas que están conmigo, bendice también al operador, Señor, para que él también sea un hombre bendecido por ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, grandemente por todos aquellos que están pasando dificultades, para que, Señor, pueda extender tu mano gloriosa de amor para bendecir a cada uno de los oyentes. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. De esta manera estamos comenzando este espacio en esta linda tarde, porque pasado las 12 ya es de tarde, aunque es mediodía, pero es tarde. Bueno, queridos oyentes, el salmista David decía: Jehová mi pastor, nada me faltará. Ahí nosotros no vamos a aprender de eso, porque cuando tenemos un pastor es para que nos cuide. Eso es lo que decía el salmista, quería decir, bueno, el pastor, el que le cuida, ¿no? Él tenía también su ejército, tenía guardia, tenía por todos lados poderío, y él que no era manco, así que, pero él, su esperanza no estaba en todo esto. Él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Qué palabrita. Entonces nosotros, para comenzar a estar contentos y alegres en esta hora, vamos a escuchar una alabanza primeramente, y después ya vamos a estar entregando a la hermana Reyes, que ella también va a estar haciendo lo que el Señor le dé para hacer en esta hora. Maravilloso, ese es mi amigo. Tengo un amigo que es poderoso, es amoroso.
Que Jesucristo reine en tu vida, en tu corazón. Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador. Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz. Y para mí el vivir es Cristo, Él es mi ayudador, mi amigo y salvador. Y para mí el vivir es Cristo, con Cristo soy feliz. Estás escuchando Camino de Esperanza. Muy bien, seguimos acá en los estudios de LT25 Radio Guaraní, también ya recibiendo los mensajes, los audios de los oyentes. Que Dios le bendiga a todos en este mediodía precioso, ¿no? Que están almorzando, algunos, otros seguramente que están ya preparando recién, ¿no? Pero bueno, qué lindo porque están de vacaciones los niños y bueno, van a estar durmiendo un rato más y esta hora sí, quizá algunos están preparando el almuerzo, otros ya están almorzando. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos en este mediodía precioso. También, ¿no? Que estará acá Adela con nosotros también para estar leyendo, ¿no? Los mensajitos, los audios y bueno, que Dios les bendiga. Así ya le dejo que ella esté. Bueno, saludo con la paz del Señor a todos los oyentes, que Dios bendiga a cada uno que está del otro lado escuchando el programa. Y bueno, voy a estar pasando ya todos los mensajitos que están llegando. Se comunicó nuestra hermana Itatí, ya está ahí sintonizando la radio. Está con Raúl y Silvia, así que Dios bendiga, está pidiendo oración por ellos. También se comunicó María Pucheta de ahí de Rincón de Zarza, Cuarta Loma, están escuchando el programa junto a su esposo Tony, y bueno, están pidiendo oración también por toda su familia, y pedía también una alabanza, así que ahora vamos a estar compartiendo. También se comunicó nuestra hermana Elsa, también de ahí de Rincón de Zarza, dice que están escuchando el programa, están almorzando en este momento y bueno, escuchando al mismo tiempo el programa. Que Dios les bendiga. Bueno, gracias queridos hermanos que están ahí, ¿no? Atentos al programa, ¿no? Dios le va a estar bendiciendo en este mediodía. Gracias por estar ahí, ¿no? Porque eso es lo que nuestro anhelo, nuestro deseo, ¿no? Que todos los oyentes puedan estar atentos, ¿no? A la palabra de Dios que va a estar compartiendo ya dentro de breve, ¿no? Y Dios va a estar bendiciendo su vida, Dios va a estar supliendo todas sus necesidades, así que seguimos acá escuchando otro tema musical más, y este tema musical vamos a estar dedicando, ¿no? También a Tony y a María, que Dios les bendiga mucho y que sea de mucha bendición para ti. Así vamos a estar, el operador ya tiene en punta un tema musical. Sin aliento por mi dolor, oí tu acento que me llamaba y así clamaba con tierna voz. Oí tu acento que me llamaba y así clamaba con tierna voz. Si estás cansado de pena amarga, ven esa carga, te quitaré. Dulce descanso, tranquila calma para tu alma yo te daré. Dulce descanso, tranquila calma para tu alma yo te daré. Como un silbido apacible en medio del desierto, se escucha la voz del maestro llamando a tu vida. Y es a través de estas melodías que te quiero aconsejar. Si quiere tu vida cambiar, vení a los brazos de Jesús, quien sin temor ni duda entregó su vida por ti en la cruz.
feliz me siento desde el momento que a ti acudí, cuando la carga de mis pecados fardo pesado yo traje aquí, cuando la carga de mis pecados fardo pesado yo traje aquí. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de esperanza. Muy bien, seguimos acá, ¿no? Escuchando este tema musical también, ¿no? Y que quiero decirle el número de teléfono donde usted se puede comunicar, 50 84 21. Y si está fuera de Curuzucuatial, el 3774 50 84 21. Ahí está nuestro número de teléfono para que usted se comunique con nosotros, como ya están haciendo los hermanos, ¿no? Los amigos que están ahí en sintonía de Radio Guaraní. Que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, estamos acá para recibir su llamadito, y si usted tiene alguna necesidad de oración, vamos a estar orando por su vida, ¿no? Sabemos que hay mucha necesidad, y para eso estamos trabajando acá, ¿no? Para que usted pueda sintonizar la radio y pueda estar, ¿no? Recibiendo palabra de Dios y también, ¿no? Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga a la hermana Elsa, al hermano Antonio Pucheta y a todos los que están ahí con ella en la mesa, ¿no? Que Dios les bendiga muchísimo, y a todos los que están sintonizando, ¿no? Quizá usted no puede comunicarte, pero en este mediodía, antes de finalizar el programa, vamos a estar haciendo una oración por cada uno de ustedes, ¿no? Para que Dios esté también bendiciendo su vida, así como está acá con nosotros, también está con ustedes ahí para bendecirlo, y Él sabe y conoce todas las necesidades de cada uno de ustedes. Así que en este mediodía, si hay algún otro llamadito, vamos a estar escuchando. Bueno, también se comunicó nuestra hermana Mercedes de Aguaí, que Dios le bendiga mucho, dice que está ahí escuchando la radio. Bueno, pide oración por ella, también por su pareja Miguel, así que Dios bendiga a nuestra hermana Mercedes. Bueno, gracias hermana Mercedes por sintonizar la radio, y bueno, esté ahí atento que ya Dios va a estar bendiciendo su vida. Dios va a estar, concediendo la petición de su corazón, ¿no? Así que vamos a escuchar otro tema musical más, y luego vamos a estar compartiendo también la palabra de Dios. Contarlas todas, le faltaba una le faltaba, y triste lloró. Las 99 quedó en el redil, y por las montañas a buscarla fue, la encontró llorando, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros, y al redil volvió. Habrá más gozo en el cielo por un alma arrepentida, pues por ella dio la vida Jesucristo el buen pastor. Hoy te está llamando a ti, oveja perdida, para darte nueva vida, paz eterna y salvación. Esta misma historia
vuelva a repetirse. Todavía hay ovejas, solo y sin pastor, vaga por el mundo, sin Dios y sin consuelo, sin Dios y sin consuelo, sin Dios y sin consuelo, y sin su perdón. 99 quedó en el redil y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. La 99 quedó en el redil y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y el redil volvió. Caminos de Esperanza. Bueno, seguimos acá, ¿no? Quiero recordarle nuevamente el número de teléfono donde usted puede estar llamando, ¿no? Comunicándose, mandando su audio, su mensajito. El 3774-50-84-21. Ahí puede estar enviando su mensaje para agradecer a Dios, para pedir oración o para estar ahí con nosotros compartiendo para que podamos estar, ¿no? Sabiendo que usted está ahí, aunque sé, pero queremos también que participe con el programa, ¿no? Así como ya hizo, ¿no? Los hermanos que están ya en comunicación en esta mañana gloriosa donde Dios va a estar bendiciendo nuestras vidas, ¿no? Y bueno, vamos a estar compartiendo una palabra acá antes que sea más tarde. Que Dios bendiga. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra, dice en San Marcos, capítulo 9, versículo 38 y 39. Dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Amén, gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por esta palabra preciosa, ¿no? Cuando Jesús estaba, ¿no? en esta tierra caminando, ¿no? Andaba caminando, le mandó a sus discípulos, ¿no? A predicar la palabra. ¿Y qué pasa? Se fueron, ¿no? A predicando la palabra y encontró uno que ya estaba predicando sin que Jesús le mande, ¿no? Él ya estaba predicando seguramente, ¿no? Él sintió esa bendición y esa necesidad de llevar la palabra, ¿no? De Cristo, ¿no? De anunciar que hay un Salvador, que hay un sanador, un libertador, ¿no? ¿Y qué dijo? Vino Juan y le dijo a Jesús: Maestro, dice, ¿sabe que le encontramos a uno? Dice, y en tu nombre echaban fuera demonios y se lo prohibimos. Claro, si no nos sigue. ¿Qué cosa, ¿no? Y Dios es tan precioso, ¿no? Tan grande en sabiduría, ¿no? Y le dijo: no se lo prohíba, déjelo. Dice, porque el que hace milagro en mi nombre no puede hablar mal de mí. Y qué lindo, ¿no, mis queridos hermanos? Porque, mis queridos amigos, sabemos que Dios es el que hace todas las cosas, ¿no? Dios es el que sana, Dios es el que liberta, Dios es el que hace todas las cosas. Y bueno, ya creo que la publicidad de la radio también. Ahora sí que después de la publicidad nuevamente vamos a seguir, ¿no? Con la palabra, así que Dios les bendiga. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de Esperanza. Desconecta el mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más.
Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzú-Cuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzú-Cuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzú-Cuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:38. Temperatura 32 grados. Humedad 79%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LT25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzú-Cuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Temperatura 32 grados. Caminos de Esperanza. Bueno, seguimos aquí, queridos oyentes, con el programa, escuchando lindas alabanzas para nuestro Dios y, bueno, la palabra de Dios, la cual estaba también participando la hermana, pero vamos a seguir en este momento leyendo unos textos más de la poderosa palabra de Dios que, bueno, ya va a estar nuevamente entrando la hermana Reya Aurelia. Va a estar también siguiendo con su texto y creo que también hay algún llamadito y todo eso, así que vamos a estar aprovechando todo este buen tiempito que el Señor nos da para trabajar y para atender a la gente. Dios bendiga a la hermana a Reyes. Bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Acá trabajando y qué lindo, mi queridos hermanos, porque eso es lo que vinimos a hacer, ¿no?
trabajar en la obra del Señor también, ¿no? Para estar orando por estas necesidades que hay, para que Dios esté tomando control, dominio y señorío, ¿no? En cada vida, en cada corazón, ¿no? En cada mente, así como decía, ¿no? El texto que estábamos compartiendo, ¿no? Que decía que Juan le iba a prohibir que no hable, que no sane o que no eche demonio en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, no, déjelo, dice, no, porque lo que es con nosotros no es en contra. Y hoy en día, cuántos siervos y siervas de Dios que están predicando la palabra, ¿no? Y qué lindo, porque eso es lo que Dios nos manda, ¿no? A predicar la palabra, ¿no? A presentar la salvación del alma a la gente, ¿no? El camino que es Jesús, ¿no? Para la salvación. Así que en este mediodía precioso vamos a estar orando también, ¿no? Luego por estas peticiones, así ya dejo un lugarcito a Adela también que esté leyendo los audios que estamos recibiendo de los hermanos también, ¿no? Así que acá Adela va a estar leyendo. Bueno, también se comunicó con Juan. Nuestro hermano Juan dice que están escuchando el programa, que está muy lindo, y bueno, oración por toda la familia está diciendo. Que Dios bendiga a Juan. Bueno, también se comunicó con nuestra hermana Graciela de San Miguel, Buenos Aires. Bueno, ella está muy contenta porque dice que mañana su nieta cumple 15 años y que Dios bendiga a esa joven. Y bueno, también está pidiendo oración por una hermana, Claudia Sánchez, que está muy delicada de salud, así que vamos a estar orando también por ella, para que Dios esté haciendo la obra. Y bueno, también se comunicó Hernán, de Loma de Zamora, de Buenos Aires, dice que está ahí escuchando el programa, manda saludos, que Dios bendiga a nuestros hermanos. Bueno, damos gracias al Señor, ¿no? Por Graciela, por Hernán, que están ahí en sintonía de la radio, ¿no? En Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora y San Miguel. Que Dios bendiga a los hermanos, que Dios le alcance fuerza y bendición, ¿no? Que también son lo que lleva la palabra de Dios, ¿no? Por esos lugares, donde en todo lado hay necesidad, ¿no? Y en todo lado también hay siervos de Dios valientes que predican la palabra, ¿no? Y acá en Curuzú, Cuatiá también hay muchísimos siervos de Dios, ¿no? Que llevan la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios los alcance gracia, ¿no? Y que verdaderamente no sea en el nombre de Jesús todas las cosas. Dice que en el nombre de Jesús todo lo podemos, dice la palabra, porque Él es lo que hace la obra, ¿no? Él es el que salva, Él es el que convence, el Espíritu Santo de Dios, el que convence a las almas de su pecado, ¿no? Y el que está enfermo los sana, ¿no? Así que vamos a estar orando ahora antes de finalizar, ¿no? El programa por esas necesidades. Seguramente que Dios va a estar ahí. Seguramente que Dios ya va a estar bendiciendo su vida, ¿no? Sanando, porque cuántas veces hemos escuchado testimonio, ¿no? Bueno, pido oración y al instante ya Dios sana, ¿no? Pero qué lindo, porque dice la palabra de Dios que Él conoce toda nuestra necesidad. Él conoce nuestra necesidad, si estamos enfermos, Él sabe. Si está deprimido, Él sabe. Si usted está desalentado, Él sabe. Si usted está enfermo, alguna dolencia en su cuerpo, Él sabe. Pero espera que nosotros le digamos con nuestros labios, no, Señor Jesús, necesito de ti. Mira, Señor Jesús, me duele acá, me duele allá, ¿no? Y contarle, porque usted sabe que cuando uno va al doctor, el doctor le atiende y le dice, ¿qué le anda pasando? No le dice, bueno, acuéstese acá y le voy a sanar. No. Le pregunta, ve qué es lo que tuvo, qué hizo y todo, cuántas cosas, ¿no? Pero Dios no, Dios sabe todo. Y cuando nosotros le pedimos, Él mira, ¿no? Nuestro corazón, si somos sinceros delante de su presencia, al instante se desaparece, ¿no? Vemos por la palabra, ¿no? El ciego que fue y le pidió. Al instante dice que Él vio, el leproso que se humilló ante su presencia. Y Él le tocó, dice, y al instante la lepra desapareció. Qué lindo, ¿no? Qué poder, ¿no? Porque dice, la Escritura dice que Él sigue siendo lo mismo, ¿no? Acá cuando estaba con Juan, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Él tenía todo el poder, la autoridad, le dio, ¿no? Como decíamos, ¿no? Él le dio el poder para que ellos vayan y prediquen la palabra. Pero algunos ya estaban adelantándose, ¿no? Sin pedir quizá el permiso a Jesús para ir llevando la palabra y sanando, porque había tantos deprimidos como hoy en día también hay cuantas necesidades en este mundo, ¿no? Aún en nuestros propios familiares, ¿no?
en nuestra propia familia hay necesidades, pero qué lindo que tenemos un Dios de poder, un Dios que sana, que liberta, y a ese Dios le estamos sirviendo, ¿no? Que dejemos, ¿no? Que déjelo, que predique, dice la palabra de Dios. Déjelo que eche fuera demonio, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque Él es el que vino a matar, hurtar y destruir, ¿no? Él es el enemigo en nuestra alma, es el diablo que vino para que la gente no esté gozoso, para que la gente esté deprimido, aún para que los jóvenes, mujeres y varones se maten. ¿Pero por qué? Porque no tienen paz en su corazón y no encuentran. ¿Por qué? Porque a veces no escucha o no entiende que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Así que vamos a estar escuchando otro tema musical más y luego seguimos. Alfarero en su infinito amor, cielo y tierra lo creó, sol y luna lo creó, las estrellas incontables, los planetas más lejanos, el divino alfarero, todo eso lo creó, el divino alfarero con nosotros está. Estoy aquí, el divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. Estrellas incontables, los planetas más lejanos, el divino alfarero, todo eso lo creó. El divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. El divino alfarero con nosotros está, y por su infinito amor yo también estoy aquí. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de esperanza. Muy bien, seguimos acá, seguimos con el programa, ¿no? Acá para estar compartiendo la palabra de Dios y bueno, espero que sea de bendición para su vida. Usted esté nomás ahí atento, ¿no? No duerma, así que a lo mejor está acostadita, ¿no? Pero no duerma porque viene el plato final, ¿no? Así que Dios le estará bendiciendo su vida, mis queridos amigos. Y bueno, estaremos nuevamente anunciando el número de teléfono, ¿no? Quiero que me llamen en mi número de teléfono, 50 84 21. Acá estamos para servirnos, para orarle, para estar bendiciendo su vida. Y bueno, quiero recordarle también, hoy a las 19:30 horas tenemos reunión
en la 26 vivienda, casa 1, manzana H, atrás del Santa Rita, pasando la vía, ahí estamos, ¿no? Estaremos orando por su vida, estaremos reunidos ahí, así que les invito a todos los hermanos que se congregan ahí, ¿no? Que estén ahí presentes en esta tarde para estar alabando y glorificando el nombre glorioso del Señor. Así que Dios les bendiga al hermano Hernán también, ¿no? Que está ahí atento, escuchando, por fin pudo enganchar, dice, hace mucho que anda ahí guerreando, pero no puede enganchar, pero gracias a Dios que ahora sí está en sintonía, así que Dios les bendiga, hermano Hernán, y este tema musical le vamos a estar dedicando para todos los hermanos que se han comunicado en este mediodía, así que Dios les bendiga a través de esta alabanza. Hermanos, este es un mensaje de Dios cuando dice: porque el Señor mismo, con voz de arcángel y en son de trompetas, vendrá a buscar a su iglesia. Examinémonos, y si tú tienes amigos o familiares que no conocen al Señor, dobla tu rodilla y clama a Dios, para que podamos estar juntos en el día del Señor, que será en breve. Cuando la trompeta sonar, mi papá no sé dónde estará. Cuando la trompeta sonar, lo voy a encontrar. Cuando la trompeta sonar, mi mamá no sé dónde estará. Cuando la trompeta sonar, la voy a encontrar. Cuando la trompeta sonar, yo quería verte y quiero encontrar a mi madrecita que tanto oró por mí. Cuando la trompeta sonar, con aquel hermano que yo nunca vi, y juntos reunidos allá, para siempre vamos a vivir. Cuando la trompeta sonar, mi papá no sé dónde estará. Cuando la trompeta sonar, lo voy a encontrar. Cuando la trompeta sonar, mi mamá no sé dónde estará. Cuando la trompeta sonar, la voy a encontrar. Cuando la trompeta sonar, yo quería verte y quiero encontrar a mi madrecita que tanto oró por mí. Cuando la trompeta sonar, con aquel hermano que yo nunca vi, y juntos reunidos allá, para siempre vamos a vivir. Estás escuchando Camino de Esperanza. Bueno, seguimos acá, ¿no? Qué preciosa alabanza, ¿no? Espero que haya sido de bendición para su vida. En este mediodía precioso seguimos recibiendo llamadito, audio, así que estamos contentos, ¿no? Sabiendo que usted está también ahí haciendo el programa juntamente con nosotros. Así que nuevamente el día sábado estaremos también de 12:30 a 1:30. Estaremos nuevamente con la ayuda de Dios, ¿no? Compartiendo la palabra, los testimonios, seguramente que ya va a haber testimonio, ¿no? Estos días ya me llamaba una hermana, ¿no? Pidiendo oración por dolor de espalda, y bueno, después ella me llamó, me agradeció, ¿no? Que ya estaba libre, también por el dolor de las piernas, también está sana, ¿no? Qué lindo, porque Dios es un Dios misericordioso, ¿no? Que hay quizás hermanos, ¿no? Familiares, parientes que están lejos, o hermanos que están lejos, ¿no? Solo ahí en el campo, sin poder tener
una ayuda, ¿no? Pero qué lindo que cuando Dios está ahí, porque Dios está en todo lugar, está en el campo, en la ciudad, en todo lugar está Él, ¿no? Quizá a veces nos sentimos solos, pero ¿por qué? Porque no sabemos que Dios está. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestros días, ¿no? Y si nosotros estamos en presencia de Él, podemos pedirle Él, ¿no? Que esté haciéndonos compañía, que esté alegrando su corazón. A lo mejor usted está triste, pero en este mediodía Dios está ahí, viendo todo lo que usted está pasando y quiere ayudarte, quiere darte una mano, quiere libertarte, quiere darte la paz, gozo, alegría en tu corazón. Para eso está ahí al lado suyo, así que usted puede estar diciéndole, Señor Jesús, yo quiero que tú me hagas esto y esto, ¿no? Por favor, porque es un Dios grande, un Dios poderoso, que nosotros como tierra que somos tenemos que humillarnos ante su presencia y pedir esa misericordia de Dios, ¿no? Porque Él es poderoso y Él es grande, Él es todo, ¿no? Imagínese lo que es, ¿no? Nuestra pequeña mente no alcanza a comprender lo grande que es Dios, lo precioso que es y lo poderoso que es. Así que en esta mañana seguimos, así vamos a estar escuchando también otro llamadito, otro audio estará adelante. Bueno, se comunicó nuestro hermano Miguel Villalón, también de ahí de San Miguel, Buenos Aires. Bueno, manda muchos saludos para todos, manda bendiciones. Y bueno, también le voy a estar pasando el link, donde también pueden estar escuchando la radio a través de internet, en la página www.lt25.com.ar, y también pueden bajar la aplicación por Play Store AM970. Bueno, damos gracias a Dios, ¿no? por este momento, por esta oportunidad. Y bueno, podemos escuchar otro tema musical y luego ya vamos a estar también con la publicidad, así que Dios le bendiga. Esta alabanza está dedicada a todos los misioneros de parte del dúo Hugo y Angélica. También un abrazo especial a los hermanos de la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos. Dios le bendiga. Misionero es mi destino, un día Dios me llamó al campo misionero, Jesucristo me envió. Predicar el evangelio a todo pecador, también anunciar cantando que Cristo es el camino, que Cristo es la solución. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás, pero yo sigo hacia adelante porque Cristo es mi comandante. A veces hay que enfrentar tormentas y adversidad. Piedras en el camino me hieren al caminar. Muchos me quieren ver caído que vuelva atrás. Yo sigo hacia adelante, Cristo es mi comandante, Él es quien fuerza me da. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Qué lindo es ser misionero, elegido por Dios, sembrar la buena semilla del evangelio de amor. Dios tiene bendiciones para tu vida, camino de esperanza. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. I wanna really, really wanna zig a zig, ah. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní.
Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Es la hora 13 en punto. La temperatura. Temperatura 32 grados. Y la Humedad 78%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-463179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774-474982. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes.
Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo, con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína, hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. Matrícula provincial 4272. Equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal. Mensuras para posesión veinteñal. Planificación de loteos y amojonamientos. Mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer. 3774 1540 9195. Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 11 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de esperanza. Bueno, continuamos con el programa radial Camino de Esperanza. Se están comunicando los hermanos. Se comunicó nuestro hermano Ramón Sandoval de Tapebicuá, establecimiento Los Paraísos. Dice que está ahí en sintonía de la radio, está en este momento de guardia en el campo, así que Dios bendiga a nuestro hermano Ramón Sandoval, con su esposa Elba Bravo. Están escuchando el programa, están muy contentos, hijo muy bendecido, así que bueno, están ahí escuchando el programa. Pide también una alabanza, así que después vamos a estar compartiendo una alabanza para nuestros hermanos. Y bueno, le invitamos, ¿no?, a que se sigan comunicando a través del número de celular al 3774 50 84 21. También pueden seguir escuchando, ¿no?, el programa radial a través de la página www.lt25.com.ar. También bajando la aplicación por Play Store AM970. Así que ahí tienen toda la facilidad para poder escuchar, estar comunicándose también, para pedir oración por cualquier necesidad. Acá vamos a estar orando por todo lo que ustedes necesiten, que Dios va a estar haciendo la obra en su vida. Y bueno, le voy a estar pasando ya con el pastor, que va a estar leyendo la palabra de Dios. Bueno, queridos oyentes, agradecemos a cada uno de ustedes en que se han comunicado, el pastor Hernán, mi hermana Graciela por ahí de Buenos Aires, también Miguel Villalón de la provincia de Buenos Aires, y todos los hermanos como tantos lugares diferentes, no podemos nombrarlos casi a todos, pero hay lugares diferentes donde cada uno de los hermanos se están comunicando, y qué bueno que es que hagan algo para, ¿no es cierto?, también de alguna manera cooperar con el programa de radio, ¿no?, sabiendo, nos hace saber que nos están escuchando. Yo quisiera leer con ustedes el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 19, que dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué preciosa palabra.
Muy bien, queridos oyentes, aquí podemos ver nosotros una persona que tenía interés. Él quería ver, estaba en la zona y quería ver, pero era pequeño de estatura. Hoy en día no es que uno sea pequeño de estatura y no puede hablar con Jesús, sino que hay personas que están un poco espiritualmente pequeños, entonces le cuesta creer, le cuesta ver y todas estas cosas. Y ahí estaba Zaqueo, pero Zaqueo quería ver y se subió al árbol. Sorpresa que cuando miró arriba, le llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo, date prisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire qué alegría para Zaqueo, no solamente que pudo verle ahí de arriba del árbol, sino que también iba a estar en su casa. Pero siempre él dice que rápido descendió con alegría, gozoso, porque le dijo: desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántas casas hay, ¿no es cierto?, hablando de dentro de nuestros corazones, porque ese es como una casa y tiene de todo, pensamiento bueno, mala, de todo un poco. Y si el Señor entra ahí, saca lo malo, queda lo bueno, y ahí comienza aquel siervo, aquella sierva de Dios, y comienza a trabajar en los corazones. Pero había un problema porque la gente de Jesús, los judíos y eso, siendo un profeta y menos que el Hijo de Dios, tendría que ir a comer con un hombre que no estaba bien visto, porque Zaqueo era cobrador de impuestos y recaudaba ¿para quién? Para los romanos. En ese momento gobernaban los romanos en esos lugares. Entonces no quedaba bien porque la gente lo veían medios como traicionando a su país porque llevaba la plata a los romanos, pero él tendría un sueldo. Yo qué sé, parece que quedaba con algún vuelto también, porque dice la palabra de Dios que cuando comenzaron a murmurar la gente, y eso era motivo gravísimo para esa fecha, podría matarle a piedrazo a la gente por eso. Entonces, dice, cuando todos murmuraron, el Señor estaba trabajando seguramente en el corazón de aquel varón, que aquel pequeño, ¿no? Porque era el pequeño de estatura, aquel hombre. Pero en un momento dado se puso de pie y dice: Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. Y si a alguno le he defraudado un poco, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más, o sea, con intereses. Entonces, esta palabra que nosotros podemos ver acá, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, pero no porque Él haya dado dinero, sino porque Él ya estaba cambiado. Él ya no estaba asegurándose de quedarse todavía con todas esas cosas que nos recibió tan lícito, ¿no? Alguno habrá sido el sueldo y otro habrá sido lo que estaba de más y un poquito que alguno medio que no le pagó la cuenta porque dice que defraudó. Y el Señor le dijo que Él, a la gente que pensaba así, porque tal vez no se manifestaban todavía a voces, pero ellos estaban pensando y murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este Zaqueo estaba perdido porque estaba en falta delante de Dios por quedarse con eso que no era suyo, pero ahora él devolvía todo y estaba haciendo una elección excelente, ¿no? ¿Cuántas personas podían, ¿no es cierto?, hacer ese arrepentimiento? Porque el arrepentimiento, aunque, por ejemplo, si alguno dice, bueno, Señor,
en esta hora yo me arrepiento, Señor, te acepto como Salvador, se acerca de ese receptor y dice de esta forma, el Señor, nosotros no le vamos a escuchar, pero sí el Señor le va a poder escuchar y va a poder perdonar la falta a cada una de las personas. No es porque nosotros le decimos, bueno, agarre y dé su plata a alguno por ahí. No, nosotros lo que estamos predicando, lo que predicaba Jesús, dice que este hombre era de la descendencia de Abraham también, estaba en falta, pero ahora regularizaba su situación ante las personas que estaban murmurando, pensando mal de que este era un pecador y que no se podía estar con él y cuántas cosas, pero Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y cuando dice las casas, vendría a ser todos sus parentelas y todo ese montón de gente que después seguramente él reunió y dijo, el Señor estaba conmigo, me supongo, esto no está escrito lo que estoy diciendo en esta partecita. Me supongo que él, porque por lo general hacían esto ellos, los judíos se reunían, la familia, todo ahí. Seguramente dijo, esto me dijo que me perdonaba mi pecado y que yo también era el hijo de Abraham. Y entonces ahí alcanzaba Zaqueo también con... Ahora ya no era un Zaqueo que era, ¿no es cierto?, un poco que se portaba mal, sino que ya era un Zaqueo nuevo. ¿Y cuántas personas hay en este tiempo que están siendo nuevos? Dios le está perdonando sus pecados y como decía la hermana Reyen en este mediodía, decía, ¿cuántos hombres hay trabajando? Y cada uno de esos hombres trabajando, si está siguiendo la línea del Señor Jesús, y bueno, están salvando las almas. Esas almas un día van a llegar en el reino de los cielos y van a ser salvos, van a partir de este mundo y le espera la otra vida que es la que es larga. Esta es corta, pero la vida eterna, ahí le está diciendo sin que le discierna, eternamente viviendo con el Señor Jesucristo y promete, Dios dice, allá en el cielo donde está esa ciudad no se necesita luz porque Él es la luz, con Él se alumbra suficiente. Entonces, queridos oyentes, queridos amigos, y cuántas personas que escuchan esta radio, algunos seguramente nos van a llamar, pero si está usted ahí, y bueno, usted puede aceptar a Jesús como Salvador, hablar con el Señor, creo en tu palabra, Señor, te acepto como Salvador, entra en mi corazón. Si logra decir esas palabras, sería un comienzo glorioso, como el comienzo de Zaqueo. Él comenzó a ponerse a cuenta con el Señor cuando dijo, la mitad de mi bienes doy a los pobres, que seguramente había muchos pobres porque además que estaban siendo manejados por otras naciones, seguramente con otra costumbre, un lío ahí, pero Zaqueo pudo salirse de todo ese enredo y meterse ahí, ¿no es cierto?, en la felicidad, en el amor de Dios, entrar a ser un nuevo personaje. Ahora Zaqueo estaba cambiando. Qué lindo que usted que está del otro lado, cuántas personas hay días pasados, como decía mi esposa también, la hermana Antonia de por allá, por cerca de Goya, en el campo había solita, pero ella estaba pidiendo oración y bueno, los dolores se le fueron. Y así como eso, mire, hay muchísimas obras preciosas. Y estos hombres que también leía, retoco un poquito porque estaba bueno la palabra que decía, ¿no es cierto? Había unos hombres que estaban predicando y fueron los discípulos. ¿Y ustedes qué hacen acá? Estamos echando fuera demonios. Qué lindo, ¿verdad? Y bueno, ellos vinieron, todavía no estaban bien instruidos, eso tampoco. Ahí tuve que instruirle de nuevo al Señor y decirle, mire, déjelo, eso lo que es con nosotros no es contra nosotros. Que hubo hombre tan vigoroso, tan sensible de poder creer, que además rápido salió predicando la palabra ya. Qué bueno, ¿no?, que en este tiempo haya hombre de corazón sensible, de corazón que pueda creer en el Señor y va a ver que las obras hermosas que va a hacer. Mire, si usted deja entrar al Señor en su casa, en su corazón, seguramente va a haber muchas bendiciones. Los discípulos lo llevan a estas bendiciones. Le dijo, vayan y entren en una casa. Y si le atiende, y si hay enfermos, sánenlo. Quede todo sano ahí.
Qué lindo, ¿verdad? Y más que el Señor Jesucristo, si entra en su corazón, porque este es como una persona, un ser que podemos decirle que Él puede escuchar la oración de todos así como escuchaba Zaqueo. Zaqueo está bien, estaba personalmente, pero el Señor amplió eso antes. Ahora ya dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo voy a estar. Qué lindo, ¿verdad? Así que por aquí vamos a estar frenando un poquito para escuchar una alabanza para que nuevamente puedan entrando las hermanas. Así que Dios bendiga al operador también. Señor Jesús, pon tus manos sobre mí una vez más. Necesito tu presencia una vez más. Señor Jesús, haz de mí lo que quiera, por favor. Necesito tu presencia una vez más. Te necesito como el pueblo de Israel, por el desierto que me guías otra vez. Clamo tu nombre, sé que me responderás. Espíritu Santo en mi vida obrando está. Agradecerte por todo lo que me das, por rescatarme y darme otra oportunidad. De mi pasado sé que no te acordarás, y en mi camino tu amor alumbrarás. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, oh Jesús, que en la alabanza esté el mensaje de salvación. Oh, aquí estoy, lléname de tu poder, poderoso Rey, que por tu gracia me diste vida en la eternidad. Te necesito como el pueblo de Israel, por el desierto que me guíes otra vez. Clamo tu nombre, sé que me responderás. Espíritu Santo en mi vida obrando está. Agradecerte por todo lo que me das, por rescatarme y darme otra oportunidad. De mi pasado sé que no te acordarás, y en mi camino tu amor alumbrará. Y en mi camino tu amor alumbrarás, y en mi camino tu amor alumbrarás, y en mi camino tu amor alumbrarás. Estás escuchando Camino de Esperanza. Bueno, seguimos acá escuchando preciosa alabanza y vamos a seguir escuchando, ¿no? Este tema musical vamos a estar dedicando para el hermano Ramón y para su esposa también, ¿no? Que Dios les bendiga mucho y que esté recibiendo una bendición grande, ¿no? Al hermano Ramón Sandoval. Así que vamos a escuchar ese tema musical. Con aquel manto de Elías se abrió el río Jordán. Cuando Elías se fue al cielo, ese manto se le cayó. Eliseo alzó ese manto y en el manto el poder llevó. Golpeando con el río, Eliseo el Jordán cruzó.
de viento recio, tu Espíritu Santo se derramó. 120 que esperaban requirieron este poder. Lenguas extrañas aparecieron y el poder se multiplicó. El poder que tuvo Elías, Eliseo lo duplicó. El que tiene el poder de Cristo, obras mayores también harán. Así dice Jesús en la Biblia, de aquellos que tienen fe. Pedirás en mi nombre al Padre, si recibes la gloria verás. Caminos de Esperanza. Es la hora 13, 31 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Horacio Rodríguez Egaña necesita para cliente campo a arrendar entre 1.000 y 1.500 hectáreas, norte de Entre Ríos o sur de Corrientes. Teléfono 345-625-1811. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345-421-2040. Hildarraz Hermanos, Campo Patria. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Correo Rural. La señora Grisenda Valenzuela desea comunicarse con familiares o amistades del señor Benito Pérez. Por favor, comunicarse al 48 89 54 43. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca.
Argentina Unida. Horacio Rodríguez Egaña necesita para cliente campo a arrendar entre 1.000 y 1.500 hectáreas, norte de Entre Ríos o sur de Corrientes. Teléfono 345-625-1811. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 402108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 37 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 78%. Desconectá del mundo y conectá con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de esperanza. Muy bien, seguimos acá ya en los últimos minutos, ya estamos acá, luego vamos a estar orando por las peticiones y que Dios bendiga a todos los oyentes. Y bueno, también les recuerdo, ¿no?, que nuevamente el sábado vamos a estar acá, ¿no?, haciendo el programa, y el domingo. Y hoy a las 19:30 tenemos una reunión ahí en la 26 Vivienda, Casa 1, Manzana H. Ahí estamos también, ¿no?, orando por todo. Y bueno, cantando también la alabanza para Dios y todas esas cosas, ¿no? Estas cosas lindas que solamente eso podemos hacer por tantas cosas que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Nos da el gozo, la paz, la alegría, la sanidad. Y cómo no pagar a este Dios poderoso, ¿no? Aunque no tenemos con qué, pero solamente podemos cantar para Él, podemos decirle gracias Jesús por la sanidad, gracias Jesús por el contentamiento, por la paz, por el gozo, por el trabajo. Cuántas cosas tenemos para agradecer a este Dios grande, ¿no? Porque a veces nosotros nos despertamos y bueno, ¿no?, nos despertamos y nos vemos, ¿no?, la grandeza que Dios, ¿no? Yo siempre me despierto temprano y escucho esas aves que cantan, ¿no? Para Dios seguramente, ¿no? Porque dice que Dios creó todo, ¿no? Todas las cosas que hay en este mundo. Y así esa mañana temprano lindo, ¿no?, para levantarse y orar y agradecer a Dios por todo. En primer lugar por la salud, por el bienestar, por el pan de cada día, por el trabajo, ¿no?, por los niños. Y cuántas cosas tenemos para orar, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ¿no?, por todo.
y que el Señor bendiga, ¿no?, las vidas de cada siervo, ¿no?, que hacen eso, aquellos que visitan los hospitales, aquellos que visitan las cárceles, ¿no? Hay siervos de Dios que están preparados para visitar la cárcel, para orar por aquellos que están perdidos, ¿no?, en los vicios, en cuantas cosas, pero Dios tiene poder y misericordia. Vemos, ¿no?, escuchamos la palabra, ¿no? Dios tuvo misericordia de Zaqueo, aunque quizá mirándolo así no se merecía, ¿no?, porque era, dice la palabra, estafaba a la gente, ¿no?, pero ahí estaba Dios. Y qué lindo tener este Dios poderoso que de la nada hace algo precioso, ¿no? Quizá usted dice, no, pero este no va a cambiar más, pero si Dios quiere lo cambia, ¿no? Dios quiere, hace las cosas. Dice, de la nada hace algo precioso, algo útil en sus manos. Así que Dios bendiga a todos los oyentes, que Dios bendiga a usted que está ahí pensando, quizás está pensando, no, pero si mi marido no va a cambiar más. Pero quiero decirle que si usted confía en Dios, Dios va a hacer la obra, Dios va a cambiar, porque Dios es un Dios transformador y Dios vino a unir el matrimonio, a unir la pareja, a unir la familia, ¿no? Y también Dios vino a todo, ¿no?, a todo aquello que tienen necesidad de Él, ¿no? Porque hay tantas necesidades de estar bien. Hay matrimonios que están destrozados y eso Dios quiere venir, ¿no? Viene a unir. Y en esta tarde, en este mediodía, usted está escuchando y Dios le está hablando a usted, que usted le dé una oportunidad para que Él pueda operar el milagro en su vida, que Él pueda hacer el cambio, lo que tiene que hacer en su vida y usted pueda ser salvo, usted, su esposo y su familia, todos sus hijos, ¿no? Así que en este mediodía vamos a estar también escuchando otro tema musical más y bueno, seguimos esperando su llamadito para orar luego. Así que vamos a estar escuchando otro tema musical. ¿Quién es esta que ha surgido del desierto alegremente? Como columna de fuego, es la iglesia militante. Ella está bien perfumada con especias del oriente. Salomón vio este grupo y lo describió tan diferente. Está escrito en Cantares este mensaje importante. Tú eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo a mi banquete, mi invitada especial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. ¿Quién es esta que ha surgido del desierto alegremente? Resplandeciente, que dejó las ilusiones y pasiones del mundo errante. En este día se cumple todo lo que se escribió antes. Ven a morar junto conmigo y a disfrutar eternamente. Tú eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo a mi banquete, mi invitada especial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. Estás escuchando Camino de Esperanza. Muy bien, seguimos acá escuchando alabanza, seguimos escuchando esos temas musicales preciosos, ¿no? Y voy a estar saludando también a Juan, a Benjamín, a Franco, a Kevin, a Ignacio, que Dios les bendiga en este mediodía que están ahí sintonizando la radio también.
Y bueno, también les recuerdo que hoy 19:30 tenemos reunión y los esperamos todos, así que vamos a estar ahí reunidos en la presencia del Señor. Que Dios bendiga también a nuestra hermana Sandra, a lo mejor está ahí sintonizando la radio. Dios les bendiga a todos ahí. Y bueno, nos vemos a la tarde, a la hermana María también y a todas las hermanas, así que Dios les bendiga mucho. Y no sé si no hay más peticiones. Bueno, vamos a seguir escuchando otro tema musical más y luego ya vamos a estar orando por las necesidades, porque hay muchos pedidos de oración en este mediodía. Vamos a estar orando acá y luego vamos a llevar en la iglesia también para seguir orando, ¿no? Hasta que usted me llame y me diga, estoy sana ya, estoy bien, estoy libre, como hizo la hermana Antonia, ¿no? Ella decía, ore por mi espalda, mis pulmones, me duele mucho, oramos, y después dice, a los 2 días ya estaba sana. Después dice, ore por mi tobillo que me duele mucho. Oramos otra vez y Dios está ahí extendiendo su mano de amor, de misericordia, ¿no? Así que Dios les bendiga a través de esta alabanza. Contarte cómo Jesús me rescató de las tinieblas y del pecado, lleno de odio y de rencor. Enfermo y triste yo me encontraba cuando me hablaron de su amor. Él sanará toda tu dolencia, acepta a Cristo como Salvador. Si Jesús es tu Salvador, tendrás la vida eterna, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Si Jesús es tu Salvador, tendrás la vida eterna, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Porque Él desea tu bienestar. Acepta a Cristo en este instante, porque mañana tarde será. Si le recibes, comprenderás que Jesucristo es realidad. Tendrás el gozo, también la paz, como nosotros le cantarás. Si Jesús es tu Salvador, tendrás la vida eterna, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Si Jesús es tu Salvador, tendrás la vida eterna, porque Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Dios tiene bendiciones para tu vida. Camino de esperanza. Muy bien, seguimos ya acá. Bueno, también se comunicó nuestra hermana Marta, que ella siempre dice que está ahí escuchando el programa, ¿no? Que Dios les bendiga muchísimo, mi querida hermana. Gracias por estar mandando su audio también. Y bueno, vamos a estar leyendo un salmo. El Salmo 34, el 15, que dice así: los ojos de Jehová están sobre lo justo, y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Así que, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a estar orando ya. Vamos a hacer una oración, ¿no? Bien con fe, con alegría, con gozo, porque sabiendo que Dios está ahí al lado suyo, usted que necesita la sanidad para su cuerpo, usted que lo que está necesitando, le pido que usted esté atento ahí en la oración, porque acá dice la palabra que Él está, ¿no?, atento sus oídos para escuchar nuestro clamor, y Él va a estar bendiciendo su vida en esta tarde. Así que vamos a estar haciendo una oración, y quiero decirle que esta petición nuevamente llevamos en la iglesia, y ahí vamos a estar poniendo la mano sobre esas peticiones. Así que bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre querido, en este momento, mi Dios amado, por las peticiones que han sido presentadas delante de tu presencia, Padre querido. Señor, te pido, Dios querido, por Itatí, Dios mío, que ha pedido por Raúl, Señor amado, por su esposa también, Padre querido, que tú estés extendiendo tu mano de amor, tu mano sanadora. Así también te ruego, Padre querido, en este momento, mi Dios amado, por Ramón, Señor amado, también, Señor, por su compañera, mi Dios querido, que tú estés, Señor, obrando el milagro en su vida, Padre querido, Dios Todopoderoso, Señor amado. Gracias, Padre querido, Dios Todopoderoso. También te pedimos, Señor, por la amiga de Graciela, Señor amado, Dios Todopoderoso, por Claudia Sánchez, mi Dios, solamente tú conoces, Señor, el momento difícil que está pasando, mi Dios, esa tu hija, Padre querido. Clamamos a ti, Dios mío, por ella, por su salud, mi Dios querido. Mira, Señor amado, bendice, Padre querido, Señor, a Núñez también, Padre querido, Dios Todopoderoso, Señor, también te ruego por Tony, por María, por Elsa, por todos, Señor, aquellos que están, Señor amado, escuchando atentos, Señor amado, Padre querido, esta oración enviamos, Señor, la sanidad, enviamos, Señor, la liberación sobre su cuerpo, Dios mío, sobre su mente, Padre celestial, que extienda tu mano poderosa, tu mano sanadora, Dios mío, a favor de ellos, Padre querido. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que podemos estar clamándote a ti, Padre querido, porque tu palabra nos dice, Dios mío, clámame a mí, yo te voy a responder. Gracias, Padre querido, porque sé que tú vas a estar, Señor, ahí extendiendo tu mano de poder, Dios mío, para aquellos que están pasando momentos difíciles, Dios mío, por aquellos que están en los hospitales, mi Dios querido, que necesitan, Señor, Padre querido, un aliento, Dios mío, una sanidad en su cuerpo, mi Dios querido. Por eso clamamos a ti, Padre querido, que tú sabes todas las cosas y está en todo lugar, Dios mío. Enviamos, Señor amado, su bendición a través de tu palabra, mi Dios querido, sobre esas almas, Padre. También bendecimos, Señor, esta radio, Dios querido. Bendecimos, Señor, a todos los operadores, Dios mío. Bendice a los programadores, Dios querido, los dueños, los directores, Dios mío, las ondas radiales, Dios mío. Guarda, Padre querido, la antena, los equipos, Dios mío. Ahora lo ungimos con tu sangre preciosa, Dios mío, para que sea una vía, Señor amado, donde pueda ser predicado tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, porque sé que lo harás, Dios querido. Guárdanos también el regreso en nuestro hogar, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, damos gracias a Dios, ¿no? Y nuevamente el sábado estaremos de 12:30 a 1:30 y el domingo de 12 a 14 horas. Así que vamos a estar nuevamente comunicando, ¿no? Así que Dios bendiga a todos los que están sintonizando la radio. Así que Dios le bendiga y vamos a seguir escuchando otro tema musical más. Jesucristo es el doctor, la iglesia el hospital. No se cobra la consulta porque paga ya está. Si tú amas tu alma y vida, no vayas a otro lugar. Vení al dador de vida, solo en él hay salvación. Jesucristo es el doctor,
Biblia está escrito que Jesús pronto vendrá. Las señales se están cumpliendo, el tiempo cercano está. Y qué triste será, chamigo, si no viene al hospital. El doctor te está esperando, él te quiere ayudar. Caminos de Esperanza. Bueno, seguimos aquí, queridos oyentes, ya estamos para despedirnos en este día domingo precioso. Ya seguramente el sábado estaremos nuevamente y bueno, qué lindo que hemos escuchado la palabra que decía que los ojos de Dios estaban sobre los justos. Y justo no hay ninguno, pero justificado por Jesús, ahí entra a ser justo. Así que Dios te bendiga mucho, a cada uno de los oyentes que han llamado y aquellos que han estado escuchando, seguramente que debe haber algunos otros. Así que yo ya me estoy despidiendo, ya para luego nos veremos el sábado, si Dios quiere. Ahora le dejamos a la hermana también que se despida. Bueno, yo también me despido, que Dios bendiga a todos los oyentes y nos reencontraremos el próximo sábado y domingo también. Muy bien, damos gracias a Dios, ¿no?, por esta oportunidad y gracias por ustedes, mis queridos amigos que estaban sintonizando ahí la radio y bueno, ya nos estamos despidiendo hasta el día sábado y el domingo si Dios quiere, así que vamos a seguir escuchando para gastar todo lo que debamos vamos a escuchar, así que hermano, siga deleitándose en las alabanzas, que Dios bendiga. ¡Ayúdanos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cántalo una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno que se me